La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. Capítulo 3. Rama y Sita. La reunión extraordinaria del Consejo Consultivo del Espacio, CCE, fue breve y turbulenta. Llegado el siglo XXII, aún no se había descubierto la forma de evitar que científicos viejos y conservadores ocuparan posiciones administrativas clave. En verdad se dudaba de que el problema pudiera ser resuelto alguna vez. Para empeorar las cosas, el presidente actual del CCE era el profesor emeritus Olaf Davidson, el famoso astrofísico. Al profesor Davidson no le interesaban demasiado los objetos que estuvieran por debajo de la importancia de una galaxia, y jamás se molestaba en disimular sus prejuicios. Y aunque se veía obligado a admitir que el 90% de su ciencia se basaba ahora en las observaciones de los instrumentos colocados en el espacio, no se sentía feliz por ello ni mejor predispuesto. En no menos de 3 ocasiones, en el curso de su distinguida carrera, satélites especialmente lanzados para probar una de sus teorías preferidas hicieron justo lo contrario. La cuestión planteada ante el Consejo era bastante clara y precisa. No cabía duda de que Rama era un objeto insólito. Sin embargo, ¿se trataba de un objeto importante? En pocos meses desaparecería para siempre, de modo que restaba poco tiempo para actuar. Las oportunidades perdidas en el momento jamás volverían a presentarse. Con un costo tremendamente elevado, una sonda espacial que había de ser lanzada muy pronto desde Marte, para ir más allá de Neptuno, podría ser modificada y enviada en una trayectoria de alta velocidad para encontrarse con Rama. No podían esperar un contacto real. Sería el cruce de pasada más rápido que se habría registrado nunca, porque los dos cuerpos se cruzarían a una velocidad de 200.000 km por hora. Rama podría ser observado detenidamente durante unos pocos minutos tan solo, con un primer plano real que duraría menos de un segundo. Pero con el instrumental apropiado, ese brevísimo lapso bastaría para aclarar muchos puntos oscuros. Aunque Davidson no miraba con buenos ojos la sonda para Neptuno, ese proyecto ya había sido aprobado y no veía ninguna ventaja en invertir más dinero en un cambio de planes.
Habló con elocuencia de la estupidez que era esa caza de asteroides y de la urgente necesidad de un nuevo interferómetro de alto poder en la Luna para probar de una vez por todas la teoría del gran estallido de la creación. Ese fue un grave error táctico de Davidson, porque los tres más entusiastas partidarios de la teoría del estado estable modificado eran asimismo miembros del Consejo. Secretamente estaban de acuerdo con Davidson en que la caza de asteroides era un despilfarro. Sin embargo, el profesor Davidson perdió por un voto. 3 meses más tarde, la sonda espacial rebautizada SITA fue lanzada desde Phobos, la luna interior de Marte. El tiempo de vuelo era de 7 semanas y se le dio al instrumento su máxima potencia solo 5 minutos antes de ser interceptado. Al mismo tiempo se liberó una serie de cámaras fotográficas en el momento que pasaba junto a Rama, para que pudiese tomarlo desde todos los ángulos. Las primeras imágenes, tomadas a una distancia de 10 kilómetros, paralizaron las actividades de toda la humanidad. En 1000 millones de pantallas de televisión apareció un diminuto cilindro sin rasgos característicos, cuyas dimensiones iban en aumento segundo a segundo. Cuando alcanzó el doble de su tamaño, ya nadie podía pretender que Rama fuera un objeto natural. Su cuerpo formaba un cilindro tan geométricamente perfecto que bien podía haber sido trabajado en un torno. Desde luego un torno cuyos extremos estuvieran a 50 kilómetros uno del otro. Los bordes del cilindro eran muy planos, a excepción de algunas pequeñas estructuras que se levantaban en el centro de una de las caras, y medían 20 kilómetros de largo. A distancia, cuando no había sentido de escala, Rama tenía un cómico parecido con una olla doméstica común. Rama creció hasta llenar la pantalla. Su superficie era de un gris apagado, parduzco, tan descolorida como la de la luna, y por completo desprovista de señales excepto en un punto. En la mitad del cilindro se extendía una mancha de 1 kilómetro de ancho, como si algo se hubiese estrellado y luego desparramado allí una eternidad atrás. No había señales visibles de que el impacto hubiera causado el más ligero daño a la corteza giratoria de Rama, pero esa mancha era la que había producido la ligera fluctuación en el brillo que condujera al descubrimiento realizado por Stanton. Las imágenes de las otras cámaras no añadieron nada nuevo. No obstante, las trayectorias trazadas por sus cápsulas a través del pequeñísimo campo gravitatorio de Rama proporcionaron otra vital pieza de información: la masa del cilindro. Era demasiado ligera para tratarse de un cuerpo sólido. Aunque a nadie le sorprendió mucho, estaba claro que Rama debía ser hueco. El largamente esperado y a la vez temido encuentro se produciría al fin. La humanidad estaba a punto de recibir su primer visitante venido de las estrellas. Capítulo 4. Encuentro. Minutos antes de que se produjera el encuentro con Rama, el comandante Norton recordaba esas primeras transmisiones televisivas tantas veces repasadas por él en vídeo. Pero había algo que ninguna imagen electrónica podía reflejar de manera absoluta, y era el abrumador tamaño de Rama. Jamás había recibido una impresión semejante al descender en un cuerpo natural como la Luna o Marte. Esos eran mundos, y uno esperaba que fueran grandes. También había descendido al Júpiter 8, que era un poco más grande que Rama, y le pareció un objeto pequeño. La paradoja no resultaba tan difícil de resolver. El hecho de que Rama fuera un artefacto millones de veces más pesado que cualquier objeto puesto alguna vez por el hombre en el espacio alteraba por completo su criterio, su sentido de las proporciones. Rama tenía una masa de al menos 3 trillones de toneladas. Para cualquier astronauta, este no era solo un pensamiento abrumador, sino también espantoso. No era raro que él se sintiera a veces insignificante y hasta abatido
mientras ese cilindro de metal cincelado y sin edad iba ocupando cada vez más el cielo. En el ánimo de Norton también predominaba una sensación de riesgo totalmente nueva para él. En todo descenso anterior siempre había sabido qué podía esperar. Siempre se hallaba presente la posibilidad de un accidente, nunca la de una sorpresa. Con Rama, la sorpresa era lo único seguro. Ahora, el Endeavour, la nave espacial, planeaba a menos de 1000 metros sobre el polo norte del cilindro, en el mismo centro del disco de lento girar. Tal extremo había sido elegido porque era el que iluminaba la luz del sol. Mientras Rama rotaba, las sombras de las cortas y enigmáticas estructuras próximas al eje se deslizaban rápidamente a través de la llanura de metal. La faz septentrional de Rama era un gigantesco cuadrante solar que medía el paso veloz de sus días de 4 minutos. Hacer descender una nave espacial de 5.000 toneladas en el centro de un disco giratorio era la menor de las preocupaciones de Norton. No difería mucho de la tarea de posarla en el eje de una gran estación espacial. Los reactores laterales del Endeavour ya le habían impreso un giro equivalente, y podía confiar en el teniente Joe Calvert para que la depositara con la suavidad de un copo de nieve, con o sin ayuda del ordenador de navegación. «Dentro de 3 minutos», anunció Calvert sin apartar los ojos de la pantalla, «sabremos si Rama está hecho de antimateria». Norton respondió con una leve mueca, recordando algunas de las más espeluznantes teorías respecto al origen de Rama. Si aquellas improbables especulaciones resultaban ciertas, en escasos segundos se produciría la más gigantesca explosión habida desde la formación del sistema solar. La aniquilación total de 10.000 toneladas proveería por un breve lapso a los planetas de un segundo sol. No obstante, los responsables de la misión habían previsto incluso esta remota contingencia. El Endeavour había expelido vapor hacia Rama con uno de sus reactores desde una prudente distancia de 1000 kilómetros. No había sucedido absolutamente nada cuando la nube de vapor se expandió y llegó a su destino. Sin embargo, una reacción materia-antimateria a partir de apenas unos pocos miligramos habría producido una impresionante exhibición de fuegos artificiales. Norton, como todos los comandantes espaciales, era un hombre cauto. Había observado atenta y largamente la faz septentrional de Rama antes de elegir el punto de descenso. Después de pensarlo mucho, decidió eludir el lugar obvio, el centro exacto, en el propio eje. Un disco circular bien marcado de unos 100 metros de diámetro estaba centrado en el polo, y Norton tenía la firme sospecha de que ese debía ser el precinto exterior de una enorme cerradura aérea. Los seres que habían construido ese mundo hueco debieron de disponer de algún medio para llevar sus naves espaciales al interior. Ese era el lugar lógico para una entrada principal, y en consecuencia pensó que sería imprudente bloquearla con su propia nave. No obstante, esta decisión provocó otros problemas. Si el Endeavour descendía aunque fuese a unos metros de distancia del eje, el rápido girar de Rama haría que comenzara a desplazarse del polo. Al principio la fuerza centrífuga sería muy débil, pero también continua e inexorable. A Norton no le gustó la idea de ver deslizarse su nave a través de la llanura polar a una velocidad que iría en aumento minuto a minuto, hasta que fuera lanzada al espacio a 1000 km por hora cuando alcanzara el borde del disco. Cabía en lo posible que el reducidísimo campo gravitatorio de Rama, alrededor de 1/1000 del de la Tierra, evitase que esto sucediera. Podría ocurrir que retuviera al Endeavour contra la planicie con una fuerza de varias toneladas, y si la superficie era lo bastante áspera, la nave se mantendría próxima al polo. Pero Norton no tenía la menor intención de equilibrar una fuerza de fricción desconocida con una fuerza centrífuga muy cierta. Por suerte, los creadores de Rama habían previsto la solución. A distancias iguales alrededor del eje polar se levantaban 3 estructuras bajas y redondas de unos 10 metros de diámetro.
Si el Endeavour descendía entre dos de estas estructuras, la corriente centrífuga lo levantaría y lo empujaría hacia atrás, y entonces quedaría encajado firmemente en el lugar, como una embarcación llevada contra el muelle por el impulso de las olas. «Contacto dentro de 15 segundos», anunció Calvert. Mientras se ponía tenso sobre los controles duplicados, que esperaba no tener que tocar, Norton fue enormemente consciente de la importancia de ese instante en el tiempo. Con seguridad, este se convertiría en el más trascendental descenso desde aquel primero en la Luna, más de siglo y medio atrás. Las grises estructuras tubulares se levantaron lentamente frente a la ventanilla de control. Se produjo un último silbido de un propulsor a reacción y una sacudida apenas perceptible. Durante las semanas transcurridas, el comandante Norton se había preguntado muchas veces qué diría en ese instante. Pero ahora, llegado el momento, la historia escogió las palabras por él, que habló casi de forma maquinal, apenas consciente del eco del pasado. «Aquí va a ser Rama. El Endeavour ha descendido». Un mes antes no lo hubiera creído posible. Cuando llegó la orden, la nave espacial cumplía una misión de rutina, de reconocimiento y colocación de balizas que advirtieran de la presencia de asteroides. El Endeavour era el único vehículo espacial del sistema solar que quizá pudiera tener un encuentro con el intruso antes de que éste circundara al Sol y se lanzara de regreso a las estrellas. Aún así, fue necesario quitarles carburante a 3 vehículos más de la vigilancia solar, que ahora flotaban a la deriva en espera de los tanques de reabastecimiento. Norton temía, con razón, que transcurriría bastante tiempo antes de que los comandantes del Calypso, el Beagle y el Challenger volvieran a dirigirle la palabra. Aún con el carburante extra, la caza fue larga y difícil. Rama ya se encontraba en el interior de la órbita de Venus cuando el Endeavour le dio alcance. Ningún otro vehículo espacial habría podido hacerlo. Este privilegio era único y no debía desperdiciarse un solo minuto durante las semanas siguientes. Miles de científicos en la Tierra habrían vendido con gusto sus almas a cambio de una oportunidad semejante. Ahora solo les restaba seguir los acontecimientos en los circuitos de televisión, mordiéndose los labios y pensando que ellos habrían realizado mucho mejor el trabajo. Tal vez estuvieran en lo cierto, pero no había otra opción. Las leyes inexorables de la mecánica celeste habían decretado que el Endeavour sería el primero y el último de los vehículos del hombre que tomara contacto con Rama. Los consejos que recibía continuamente de la Tierra poco hacían para aliviar la responsabilidad de Norton. Si había que tomar decisiones sobre la marcha, nadie podría ayudarle. El tiempo de retardo de los contactos por radio con el control de la misión era ya de 10 minutos, e iba en aumento. A menudo envidiaba a los grandes navegantes del pasado remoto, antes de la era de las comunicaciones electrónicas, los cuales interpretaban las órdenes contenidas en un sobre lacrado sin ser controlados segundo a segundo en las pantallas de los monitores desde los centros operaciones. Cuando ellos cometían errores, nadie se enteraba. Al mismo tiempo, sin embargo, se alegraba de que algunas decisiones pudieran ser delegadas a la Tierra. Ahora que la órbita del Endeavour se había unido a la de Rama, ambos se dirigían hacia el Sol como un solo cuerpo. En 40 días alcanzarían el perihelio y pasarían a 20 millones de kilómetros del Sol. Era demasiado cerca para no preocuparse. Mucho antes, el Endeavour tendría que utilizar el resto de su combustible para cobijarse dentro de una órbita más segura. La tripulación dispondría tal vez de 3 semanas para su exploración antes de abandonar Rama para siempre. Después de eso, el problema quedaba a cargo de la Tierra. El Endeavour estaría prácticamente indefenso
moviéndose en una órbita que bien podía convertirlo en el primer vehículo espacial que llegara a las estrellas, en aproximadamente 50.000 años. No había motivos para preocuparse, aseguraba el control de la misión. De alguna manera, sin tener en cuenta el eventual gasto, el Endeavour sería reabastecido, aun cuando fuese necesario enviar tanques y abandonarlos en el espacio una vez que hubieran transferido hasta la última gota de carburante. Rama era un premio por cuya consecución bien valía la pena correr cualquier riesgo, sin llegar naturalmente al extremo de enviar una misión suicida. Aunque desde luego la de ellos podía convertirse en eso. El comandante Norton no se forjaba ilusiones al respecto. Por primera vez en 100 años, un elemento de total incertidumbre se había mezclado en los asuntos humanos. Y la incertidumbre era justamente aquello que ni los científicos ni los políticos podían tolerar. Si ese era el precio que había que pagar para acabar con ella, el Endeavour y su tripulación serían la moneda de cambio. Capítulo 5. Primer reconocimiento. Rama era silencioso como una tumba, y quizá fuera eso en realidad. No había señales de radio en ninguna frecuencia, ninguna vibración que los sismógrafos pudieran captar, aparte de los microtemblores causados sin duda por el creciente calor emanado del sol. Nada de corrientes eléctricas, ni radiactividad. Estaba casi inquietantemente tranquilo. Uno hubiera supuesto que un asteroide sería más ruidoso. ¿Qué esperábamos?, se preguntó Norton. ¿Un comité de recepción? No estaba seguro de si debía sentirse decepcionado o aliviado. La iniciativa, de todas maneras, parecía ser cosa suya. Había dado órdenes de esperar 24 horas y luego salir a explorar. Nadie durmió mucho ese primer día. Hasta los miembros de la tripulación que no estaban de servicio se pasaban el tiempo observando en los monitores los ineficaces instrumentos de sondeo, o mirando simplemente por los portillos de observación el paisaje geométrico. ¿Está vivo este mundo?, se preguntaban una y otra vez. ¿Está muerto? ¿O tan solo dormido? En su primera salida de reconocimiento, Norton únicamente llevó a un acompañante, el teniente Carl Mercer, un oficial fuerte, fogueado y lleno de recursos. No tenía la menor intención de alejarse de la vista de la nave, y si se presentaban problemas, era poco probable que un grupo mayor estuviera más seguro. Sin embargo, como medida de precaución, puso a 2 miembros de la tripulación, ya preparados, de guardia en la cámara de descompresión. Los pocos gramos de peso que les daban el campo gravitatorio y la fuerza centrífuga de Rama combinados no les servían de ayuda, aunque tampoco les molestaban. Debían depender enteramente de sus propulsores. Norton decidió que tendería cuanto antes una red de cuerdas de arrastre entre la nave y los pilares de Rama, a fin de poder moverse de un lado a otro sin desperdiciar carburante. El pilar más próximo quedaba a solo 10 metros de la cerradura aérea, y la primera preocupación de Norton fue asegurarse de que el contacto no había dañado a la nave. El casco del Endeavour descansaba contra la pared curvada del pilar, con un empuje de varias toneladas, pero la presión estaba distribuida de forma regular. Tranquilizado a ese respecto, comenzó a flotar alrededor de la estructura circular, tratando de determinar para qué servía. Se había desplazado solo unos pocos metros cuando descubrió una interrupción en la superficie lisa y aparentemente metálica de Rama. Al principio creyó que podía tratarse de algo decorativo, porque no parecía cumplir una función útil. 6 ranuras estriadas aparecían profundamente hundidas en el metal. Las atravesaban 6 barras cruzadas, semejantes a los radios de una rueda sin reborde, con un pequeño cubo en el centro.
pero no había modo de hacer girar esa rueda, ya que estaba incrustada en la pared. Luego, con creciente excitación, reparó en que había huecos más profundos en los extremos de los radios delicadamente formados como para permitir el paso de una mano, o de una garra, un tentáculo. Si uno se colocaba en esta posición, si se apoyaba contra la pared y comenzaba a tirar de esos radios de esa forma, la rueda se deslizó suave como la seda de la pared hacia afuera. Atónito, porque casi estaba convencido de que cualquier parte movible que hubiera habría quedado soldada siglos atrás, Norton se encontró sujetando una rueda con sus correspondientes radios. Parecía el capitán de alguna vieja goleta de pie frente al timón. Se alegró de que la visera de su casco no permitiera a Mercer ver su expresión. Estaba alarmado, pero también se sentía furioso consigo mismo. Tal vez había cometido su primer error. ¿Estaban en ese mismo momento resonando las alarmas en el interior de Rama? ¿Y algún implacable mecanismo había puesto ya en marcha su irreflexiva acción? Pero el Endeavour no informaba que hubiera habido ningún cambio. Sus sensores no detectaban nada aparte de débiles crepitaciones termales y sus propios movimientos. «Bien, capitán, ¿vas a girar esa rueda?» Norton recordó una vez más las instrucciones recibidas. Use su propio criterio, pero proceda con precaución. Si se detenía a consultar cada uno de sus movimientos con el control de la misión, jamás llegaría a ninguna parte. «¿Qué opinas, Carl?», preguntó. «Es obvio que se trata de un control manual para una cerradura a presión, probablemente un sistema defensivo de emergencia para el caso de un fallo en la fuerza propulsora. No imagino ninguna tecnología, por más avanzada que fuera, que no adopte tales precauciones». «Y estaría a prueba de fallos», reflexionó Norton. Solo podría manejarse si no implicaba peligro alguno para el sistema. Agarró dos radios opuestos del molinete, afirmó los pies en el suelo y trató de hacer girar la rueda. Pero no cedió. «Échame una mano», pidió a Mercer. Cada uno cogió un radio. A pesar de que lo intentaron con todas sus fuerzas, no lograron producir el menor movimiento. Por supuesto, no había razón alguna para suponer que las agujas de los relojes y los sacacorchos de Rama giraran en el mismo sentido que en la Tierra. «Probemos en la otra dirección», sugirió Mercer. Esta vez no hubo resistencia. La rueda giró casi sin esfuerzo alguno por parte de ambos hasta dar una vuelta completa. Luego, muy suavemente, se elevó el contrapeso. A una distancia de medio metro, la pared curva del pilar comenzó a moverse como las valvas de una almeja que se abrieran poco a poco. Algunas partículas de polvo, arrastradas por ráfagas de aire liberado, salieron al exterior como deslumbrantes diamantes diminutos al herirlas el sol. El camino a Rama estaba abierto. Capítulo 6. El comité. Había sido un grave error, pensaba el Dr. Bose a menudo, fundar el cuartel general de los Planetas Unidos en la Luna. De forma inevitable, la Tierra tendía a dominar los procedimientos, como dominaba el paisaje más allá de la cúpula. Si necesariamente tenían que levantar esa sede allí, quizás habrían debido hacerlo en la otra cara de la Luna, allí donde ese disco hipnótico jamás lanzaba sus rayos. Pero claro está, era demasiado tarde para cambiar, y de cualquier manera no había en realidad otra opción. Desagradara o no a las colonias, la Tierra seguiría siendo la dueña y señora de la cultura y la economía del sistema solar durante los siglos venideros. El Dr. Bose había nacido en la Tierra y no emigró a Marte hasta cumplidos los 30 años,
de modo que se sentía capacitado para considerar la situación política con suficiente imparcialidad. Sabía ahora que jamás regresaría a su planeta natal, aun cuando solo estaba a 5 horas de distancia si viajaba en lanzadera. A los 115 años de edad se encontraba en perfecto estado de salud, pero no podía afrontar el reacondicionamiento necesario para acostumbrar su cuerpo a soportar el triple de la gravedad que había estado disfrutando la mayor parte de su vida. Estaba desterrado para siempre del mundo donde nació. No era un hombre sentimental y por lo tanto nunca permitió que este pensamiento le deprimiera. Lo que sí le deprimía a veces era la necesidad de lidiar, año tras año, con los mismos rostros familiares. Los avances médicos estaban muy bien, y por cierto, él no tenía el menor deseo de atrasar el reloj en tal sentido. Pero había hombres sentados alrededor de esa mesa de conferencias con los que trabajaba desde hacía más de medio siglo. Sabía con exactitud qué dirían en un momento dado y cómo votarían respecto a un determinado asunto. Deseaba que algún día uno de ellos hiciera algo totalmente inesperado, incluso que cometiera alguna locura. Y probablemente ellos pensaban lo mismo con respecto a él. El comité Rama era todavía lo bastante reducido como para resultar manejable, aunque sin duda este satisfactorio estado de cosas no tardaría en cambiar. Sus 6 colegas, cada uno representaba a uno de los miembros de los planetas unidos, Mercurio, Tierra, Luna, Ganímedes, Titán y Tritón, estaban presentes en carne y hueso. Tenía que ser así. La diplomacia electrónica no era posible a través de las distancias propias del sistema solar. Algunos viejos hombres de Estado, acostumbrados a las comunicaciones instantáneas que la Tierra consideraba desde hacía tiempo como cosa natural, nunca se habían resignado al hecho de que las ondas de radio tardaban minutos, a veces horas, en su viaje a través de los abismos entre planetas. ¿No pueden ustedes, los científicos, hacer algo al respecto?, se les había oído quejarse amargamente cuando se les decía que una conversación cara a cara instantánea era imposible entre la Tierra y cualquiera de sus más remotos hijos. Solo la Luna tenía el apenas aceptable retraso de 1,5 segundos, con todas las consecuencias políticas y psicológicas que ello implicaba. A causa de este hecho incontrovertible de la vida astronómica, la Luna, y solo la Luna, seguía siempre un suburbio de la Tierra. También se hallaban allí en persona los especialistas cooptados para el comité. El profesor Davidson, astrónomo, era un viejo conocido. Hoy no se mostraba tan irascible como de costumbre. Bose no sabía nada de la lucha interna que precediera el lanzamiento de la primera sonda espacial a Rama, pero los colegas del profesor Davidson no le permitían a éste olvidarla. La doctora Thelma Price era una figura familiar por sus frecuentes apariciones en la pantalla de los televisores, aunque se había hecho famosa 50 años atrás durante la explosión arqueológica que siguió al dragado de ese vasto museo marítimo que era el Mediterráneo. Bose recordaba todavía el entusiasmo y excitación de aquella época, cuando los tesoros perdidos de los griegos, los romanos y una docena de civilizaciones más fueron restituidos a la luz del día. Esa fue una de las pocas ocasiones en que lamentó estar viviendo en Marte. El exobiólogo Carlyle Pereira era otra elección obvia, lo mismo que Denis Solomons, historiador de la ciencia. A Bose no le satisfacía tanto la presencia de Conrad Taylor, el célebre antropólogo, que se hiciera famoso a finales del siglo XX al combinar de forma original la erudición y el erotismo en su estudio sobre los ritos de la pubertad en Beverly Hills. Nadie, sin embargo, habría podido disputar el derecho de Sir Lewis Sands a pertenecer al comité. Era un hombre cuya inteligencia y cuyos conocimientos sólo podían compararse con su urbanidad. Y se decía de él que únicamente perdía la compostura cuando se le llamaba el Arnold Toynbee de su época.
Sin embargo, el gran historiador no se hallaba allí en persona. Se negaba obstinadamente a abandonar la Tierra, aun para asistir a una reunión tan trascendental como aquella. Su imagen en estéreo, imposible de diferenciar de la suya verdadera, ocupaba la silla derecha de Bose, y como para completar la ilusión, alguien había colocado una copa de agua frente a la silla vacía. Bose consideraba esta clase de tour de force tecnológico una pantomima innecesaria, pero resultaba sorprendente comprobar cuántos grandes hombres experimentaban un placer infantil al estar en dos lugares a la vez. A veces este milagro de la electrónica producía hilarantes desastres. Bose recordaba una recepción diplomática en cuyo transcurso alguien trató de caminar a través de un estereograma, pero descubrió demasiado tarde que se trataba de una persona en carne y hueso. Y resultaba aún más gracioso observar a dos proyecciones tratando de estrecharse las manos. Su Excelencia, el embajador de Marte ante los Planetas Unidos, llamó al orden a su mente, interrumpiendo sus divagaciones, carraspeó para aclararse la garganta y dijo: «Caballeros, el comité ya está reunido. Creo que estoy en lo cierto al afirmar que esta es una reunión de talentos extraordinarios, convocados para tratar una situación también extraordinaria. Las directivas impartidas por el secretario general son las de evaluar tal situación y aconsejar al comandante Norton cuando sea necesario». Este era un milagro de simplificación, y todos lo sabían. A menos que se produjera una verdadera emergencia, el comité jamás entraría en contacto directo con el comandante Norton, e incluso suponiendo que el comandante Norton conociera la existencia del comité. El comité era una creación temporal de la Organización de los Planetas Unidos, que presentaba sus informes a través de su director al secretario general de la misma. Por cierto, la vigilancia solar formaba parte de la OPU, pero en lo relativo a operaciones, no en el aspecto científico. En teoría, esto no debía establecer una gran diferencia. No había razón que impidiera al Comité Rama, o a cualquiera de sus miembros, si se daba el caso, llamar al comandante Norton y brindarle un consejo útil. Pero las comunicaciones extraespaciales resultaban muy costosas. Solo podía establecerse contacto con el Endeavour a través del Planetcom, una corporación autónoma famosa por la exactitud y eficiencia de sus intervenciones. Costaría mucho tiempo establecer una línea de crédito con Planetcom. En alguna parte alguien se está ocupando de eso, pero por el momento las despiadadas computadoras de Planetcom no reconocían la existencia del Comité Rama. «Este comandante Norton», dijo Sir Robert Mackay, el embajador de la Tierra, «carga con una enorme responsabilidad. ¿Qué clase de persona es?» «Yo puedo responder a eso», dijo el profesor Davidson, mientras sus dedos revoloteaban sobre el teclado de su ayuda a memoria. Frunció el ceño ante la abundancia de información que apareció en la pequeña pantalla y comenzó a hacer una rápida síntesis. «William C. Norton, nacido en 2077 en Brisbane, Oceanía. Educado en Sydney, Bombay y Houston. Luego 5 años en astrogrado, especializándose en propulsión. Cumplió su primera misión en 2102. Tuvo los consabidos ascensos, teniente en la tercera expedición Perséfone. Se distinguió durante el 15º intento de establecer una base en Venus. Una hoja de servicios ejemplar. Doble ciudadanía de Tierra y Marte. Una esposa y un hijo en Brisbane. Esposa y 2 hijos en Port Lowell, con opción a tercer... ¿A tercera esposa?, inquirió Taylor con expresión inocente. No, a un tercer hijo, por supuesto, repitió secamente el profesor, antes de sorprender la sonrisa en la cara del otro. La risa se extendió alrededor de la mesa, aunque los terráqueos, tan presionados por la falta de espacio de su planeta, parecían más envidiosos que divertidos. Después de un siglo de decididos esfuerzos,
la Tierra seguía fracasando en sus intentos de mantener a su población por debajo de la marca del billón de habitantes. El profesor Davidson prosiguió. Nombrado comandante a cargo de la nave Endeavour perteneciente a Vigilancia Solar. Primer viaje para retrogradar satélites de Júpiter. Esa fue una misión difícil. Se hallaba en una misión relacionada con asteroides cuando se le ordenó que se preparase para esta operación, cumplida antes de vencer el plazo. El profesor apagó la pantalla de su ayuda en memoria y miró a sus colegas. Creo que hemos tenido mucha suerte, si se considera que era el único hombre de que podíamos disponer con tan poco margen de tiempo. Pudo muy bien habernos tocado en suerte el capitán adocenado de turno. Hablaba como si se refiriese al típico azote del espacio, la pistola en una mano y el machete en la otra. La hoja de servicios solo demuestra que es competente, objetó el embajador de Mercurio. Población 112.500, pero en aumento. ¿Cómo reaccionará ante una situación totalmente nueva como la que se presenta? En la Tierra, Sir Lewis Sands se aclaró la garganta. 1 segundo y medio más tarde lo hacía en la Luna. No es exactamente una situación nueva, le recordó a su colega. Aun cuando hayan transcurrido 3 siglos desde la última. Si Rama es un mundo muerto o deshabitado, y hasta ahora todas las evidencias así lo sugieren, Norton se encuentra en la posición de un arqueólogo que descubre las ruinas de una cultura desaparecida. Hizo una cortés inclinación de cabeza en dirección a la doctora Price, que respondió con un gesto de asentimiento. Ejemplos obvios son Schliemann en Troya y Muhot en Angkor Wat. El peligro es mínimo, aunque desde luego nunca se puede descartar por completo un accidente. Pero, ¿y si hay trampas y mecanismos misteriosos como a los que se ha estado refiriendo esa gente de Pandora? Preguntó la doctora Price. ¿Pandora? Repitió el embajador de Mercurio con rapidez. ¿Qué es eso? Es un movimiento de chiflados convencidos de que Rama es un peligro en potencia, explicó Sir Robert con tanta turbación como se le permitía demostrar a un diplomático. Una caja que no debe ser abierta. Ya sabe usted a lo que me refiero. Dudaba mucho de que el mercuriano lo supiera. En aquel planeta no se alentaban los estudios clásicos. Pandora. Paranoia, gruñó Taylor. Oh, sí. Tales cosas son imaginables, pero ¿por qué una raza inteligente querría apelar a esos recursos infantiles? Bueno, incluso descartando tales cosas desagradables, prosiguió Sir Robert, nos queda la posibilidad aún más ominosa de un Rama habitado y activo. En ese caso la situación sería la de un encuentro entre 2 culturas, a niveles tecnológicos muy distintos. Pizarro y los incas, Peary y los japoneses, Europa y África. Casi invariablemente las consecuencias fueron desastrosas para una de las 2 partes o para ambas. No estoy haciendo ninguna recomendación, simplemente señalo los antecedentes. Gracias, Sir Robert, respondió Bose. Era una molestia, pensó, tener a 2 sires en un comité tan pequeño. En aquellos días el título de caballero era un honor al que pocos ingleses escapaban. Estoy seguro de que hemos pensado todos en esas alarmantes posibilidades. Pero si los seres del interior de Rama son, malévolos, ¿importará realmente lo que nosotros hagamos? Podrían ignorarnos si nos alejamos. ¿Cómo? ¿Después de haber viajado billones de kilómetros y miles de años para visitarnos? La discusión había alcanzado su punto de despegue, y ahora se sostendría por sí sola. Bose se reclinó en su sillón, intervino poco y esperó particularmente a que surgiera un acuerdo general. Todo ocurrió tal como había previsto.
Los miembros del comité convinieron en que, habiendo abierto la primera puerta, era inconcebible que el comandante Norton no abriera la segunda.